Hola a todos, bienvenidos a un nuevo en vivo de la comunidad NUSAC. Espero que el tema de hoy sea de su interés. Sin duda es un tema muy importante para el desarrollo de habilidades de atención plena. Antes de empezar, me presento por si no nos conocen todavía. Yo soy la nutróloga Daniela García. Yo soy el nutrólogo José Antonio Canonal. Ambos somos fundadores de NUSAC específicamente. Entonces ofrecemos asesorías nutricionales para el cambio de hábitos, el aprendizaje de la atención plena para comer y para el manejo de la diabetes prediabetes. Recuerden que lo que platicamos hoy y educación, lo que compartimos en NUSAC, siempre es con fines educativos y no tiene el objetivo de sustituir una atención médica o nutricional. Entonces, siempre que necesiten, recuerden ir con un especialista para que puedan hacer un plan de unas estrategias de trabajo personalizadas y acorde a sus necesidades. Entonces, bueno, pues vamos a ir empezando. El tema de hoy, como ya pudieron ver en el título, es la curiosidad y su papel tanto en la alimentación consciente y por qué también es importante en el manejo de la diabetes. Como ya les dije, la curiosidad es una de las habilidades como nucleares de la alimentación consciente. Recordemos que la alimentación consciente o el mindfulness, en general, mindful eating es el término en inglés, es el mindfulness es poner atención en el momento presente que estamos viviendo, en la experiencia, en experimentar, poner toda esta atención en esa experiencia del momento. Entonces, cuando hablamos de mindful eating o alimentación consciente, hablamos de enfocarnos en la experiencia de comer, no solo en el comer, sino también en todas las actividades o experiencias que están relacionadas con el comer, como nuestras sensaciones de hambre, etc. Entonces, ¿por qué es importante la curiosidad para la alimentación consciente? Bueno, porque como ya dijimos, la alimentación consciente o el poner atención plena a nuestra alimentación requiere de observación. Esa es como una de la parte, o sea, si podemos dividir la atención plena en segmentos, la observación es el número 1. Y la forma en que nos observamos a nosotros mismos y observamos cada experiencia que estamos experimentando es muy importante, ¿sí? Entonces, la curiosidad es la forma en que estar observando a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál sería lo contrario a la curiosidad? El vernos con juicio o prejuicio, ¿no? El juzgarnos. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que ya terminé de comer y todo, o ya terminé lo que estaba en mi plato y todavía siento hambre. Vamos a notar que tenemos hambre y nuestra respuesta o lo que sentimos con esta observación es, pero ya comí, y empezamos a juzgarnos y empezamos a temer a esa observación y al por qué, o sea, en lugar de indagar en el por qué, de una forma neutral empezamos a juzgarnos y a hablarnos mal, a tener pensamientos y emociones negativas relacionadas a esta experiencia, lo cual puede afectar de manera importante la forma en la que comemos, en nuestra relación con nuestra alimentación y también el manejo de nuestra diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa comer con curiosidad? Significa observarnos sin prejuicios, ¿sí? Es observarnos con el afán de experimentar, de ver, de descubrirnos a nosotros mismos, notar qué es lo que está pasando con nosotros y con nuestros pensamientos, qué estamos sintiendo, cómo se siente nuestro cuerpo. También es notar todos esos pensamientos, pero también decidir con conciencia qué vamos a hacer con esas observaciones y cómo vamos a responder a ellas, ¿sí? Entonces nos estamos interesando más en la experiencia y tratamos de notarla, no tanto para cambiarla en este momento. Recuerden que este es el primer nivel y es solo de observación, ¿sí? Ya si queremos tomar acciones, eso ya viene después. En este momento es el momento de observarnos, de explorar
cómo nos sentimos, cómo nos hace sentir esto que estamos viviendo, este alimento, qué nos provee, cómo sabe, cómo se siente en nuestra boca. Y también, o sea, el periodo de observación no se limita, en el caso de la alimentación, no solo se limita al momento de comer, sino que prosigue al, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen diabetes, cómo reaccionó mis niveles de glucosa ante este alimento o esta comida que acabo de consumir. ¿Sí? Entonces, creo que una parte muy importante del observarnos con curiosidad es el hacerlo sin expectativas. ¿Sí? No pensar en qué queremos encontrar. Vamos a explorar qué hay, qué está pasando con nosotros, ¿no? Porque luego tenemos expectativas y, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en el control de la glucosa. Nosotros tomamos nuestra muestra de glucosa después de comer con la expectativa de que no esté tan alto, porque a lo mejor comimos algo que consideramos que no tendría por qué elevar nuestra glucosa tanto. Y entonces, por alguna razón, los resultados no salen como los planeamos. Y esto trae que estas expectativas pueden traer consigo, si no sale tal cual lo planeamos o tal cual lo pensamos, puede traer con nosotros pensamientos negativos, miedo, prejuicios, o sea, culpas, ¿no? Y esto es muy, muy importante en general, específicamente para el manejo de la diabetes, es algo súper crucial, porque puede deteriorar, además de nuestra relación con nuestros alimentos, nuestra capacidad de explorar, ¿sí? Justo hoy estaba viendo en un grupo alguien que preguntaba qué tan frecuentemente debemos de monitorear nuestra glucosa, por poner un ejemplo. Y entonces alguien le respondió a esta persona, pues mi médico a mí me dijo que una vez a la semana, o sea, bastante, el tiempo, o sea, bastante tiempo de entre toma y toma, porque si no te causa ansiedad, ¿no? Ciertamente, o sea, en cuanto a las veces tienes que tomarte la glucosa, depende mucho de tus objetivos, qué tan, o sea, si tienes un diagnóstico reciente, si llevas insulina, probablemente sea mucho más frecuente. Pero a mí lo que me llamó la atención era porque si no nos da ansiedad. Pero aquí, por ejemplo, el ver con curiosidad, a lo mejor tú empiezas a implementar la alimentación consciente y ya traes como ciertas cuestiones contigo, ¿no? Ciertos hábitos, y sientes ansiedad cuando te vas a tomar la glucosa. Entonces, lo que debes pensar es, ¿por qué te genera ansiedad? Evidentemente, el tomar la glucosa como tal no es lo que te genera, o sea, no es como que te piques y el piquete es bueno, algunas personas sí, pero como tal, la acción de piquete o de tomarte la glucosa no debe de generar ansiedad. Es lo que asocias con esa toma de glucosa, ¿no? Entonces es preguntarte, y esta es una parte de exploración, ¿por qué? ¿Por qué mi cuerpo se siente así? ¿Por qué me empiezo a sentir así cuando tengo que tomarme la glucosa? O cuando tengo que ir al médico, o cuando tengo que tomarme pruebas de laboratorio, o cuando incluso cuando tengo que revisar mi hambre, me da miedo tener más hambre y seguir comiendo, porque siento que seguir comiendo está mal, ¿no? Es explorar todas estas cuestiones. Muchas veces la ansiedad, por ejemplo, en este caso, es porque tenemos miedo, o sea, asumimos que podría salir mal, y lo que conlleva el que salga mal o el que esté elevada tal vez nuestra glucosa es a lo que tenemos. Y por eso no nos damos la oportunidad de experimentar con esa toma de glucosa. O sea, siguiendo con este ejemplo, no es que sea así específicamente. Entonces, muchas veces para las personas con diabetes, el hecho de que salga elevada esa muestra de glucosa puede implicar que va a tener que restringir aún más su alimentación, y ya de por sí está bastante restringida, ¿no? Evidentemente también puede sentir que lo que está haciendo no es suficiente y siente que ya ha hecho mucho y que más va a tener que sacrificar, ¿no? Entonces todos estos temores nos bloquean y hacen que evidentemente tengamos ansiedad cada que llega el momento de tomarnos la glucosa. Esto también pasa mucho con el monitoreo del peso. Le tenemos miedo a la báscula, ¿no? Normal, porque todo lo que implica el no tener un resultado favorable
es como, ay, no, y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo voy a tener que afrontar si los resultados no son buenos, ¿no? En cambio, con curiosidad, te permites explorar, reconocer, aceptar lo que está pasando, todo lo que estás experimentando en ese momento, pero entonces, desde un punto de vista neutral, es explorar, bueno, primero sí, ¿cómo me hace sentir este resultado? ¿Qué me hace sentir así? Para ir desbloqueando todos los factores que nos alteren, ¿no? Y después, o sea, después de haber asimilado todo esto es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué está así este resultado? Y entonces esto nos va a permitir tomar acciones y no bloquearnos, y acciones que vayan acorde a nuestro estilo de vida, que no sean restrictivos, o sea, acciones que podamos ver de una forma positiva y que sean de autocuidado. De hecho, así como le estaba mencionando Dani, algo que se deriva de pensar, ver nuestra alimentación con curiosidad, es tener en cuenta, o sea, básicamente que pues, lo primero es aceptar eso que estamos pensando y reconocer que no existe como tal, o sea, le podemos poner una etiqueta de bueno o malo a la acción o a la situación que se esté presentando, pero eso ya, hacerlo de eso ya limita el alcance que puede tener tu exploración al respecto. Es mejor si lo ves como lo mencionaba Dani con neutralidad, si poner etiqueta y simplemente decir, bueno, está pasando esto y esto es consecuencia de, o sea, tener como cuestionamiento, es consecuencia de qué o es resultado de qué, porque eso te permite, como decías, pues abrir nuevas puertas o nuevas opciones que quizás nunca habías considerado, ¿no? Y no te cierras a la idea de que aún las cosas buenas, el analizarlas, bueno, que las etiquetamos así normalmente, el analizarlas te permite poder explorar un poco más sobre qué está pasando en ese momento, porque incluso hay situaciones que podríamos ya analizarlos como, esto que estoy haciendo así no lo debería de cambiar, sin embargo, si lo analizas podrías darte cuenta de que lo estás haciendo derivado de otras cosas que podrían no ser tan favorables para el cuidado de cosas. Entonces, es de ahí que, siendo imparciales, tanto esas cosas que tendemos a ver como malas y aquellas que ya tendemos a aceptar en nuestra rutina diaria a la hora de comer, es ser imparcial y ambas, analizarlas y aceptarlas como se presenten, ¿no? Con la intención de poder, pues, ver el trasfondo de ambas cosas. Sí, no, además tiene el verlo como usualmente, porque todos pasamos por ahí, el verlo con miedo también te trae como ciertos, o sea, además de que ir, explorar y ver todas las opciones que tienes para cuidar de ti, también bloquea ciertas formas de autocuidado básicos, como es la toma de glucosa. No quieres, lo vas a evitar a toda costa, el tomarte tu glucosa o el tomarte la presión o cualquier otro que sea tu mecanismo de automonitoreo de tu padecimiento. E incluso la cuestión de ir, o sea, una persona que no tiene ninguna enfermedad crónica, el no ir al médico o el no hacerte tus exámenes de laboratorio. Todos tendríamos que hacernos exámenes de laboratorio por lo menos una vez al año para prevenir y notar a tiempo cualquier alteración que pueda haber en nuestro cuerpo. Y entonces muchas veces el miedo puede hacer que no lo hagas, ¿sí? Y entonces desde un punto de vista preventivo lo vas postergando hasta que ya no lo puedes postergar más, ¿sí? Y entonces se complican más las cosas, ¿sí? Entonces el siempre vernos o hablarnos con prejuicio o juzgándonos más bien, no tanto con prejuicios, aunque sí tiene que ver, siempre nos va a traer bloqueos, o sea, nos va a bloquear la experiencia. No nos va a permitir explorar, aprender de nosotros mismos, porque eso es precisamente lo que buscamos con la atención, el poder experimentar de otra forma diversas cosas en nuestra vida, porque no es solo para la alimentación, es para muchas otras cosas. O sea, tú lo puedes aplicar para cada aspecto de tu vida, el hacer todo más consciente, más prestar atención, ¿no?
esta costumbre que tenemos como de multitasking, o sea, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que de repente lo vemos, ¡ay, qué habilidosa!, ¿no? Pero realmente, no sé, personas que tienden, ustedes díganme, si cuando tienden a hacer muchas cosas a la vez terminan descuidando algo. Y eso es precisamente lo que se busca con la atención plena, evitar estas cosas, enfócate en lo que está en ese momento, para que puedas experimentar, para que puedas aprender y sea mucho más enriquecedor tu experiencia, mucho más satisfactoria, mucho más placentera en el caso también de la alimentación, ¿sí? Y eso te va a abrir las puertas también para saber cómo reaccionar, qué hacer, ¿sí? Tú vas a decidir con conciencia. Y muy importante de todo esto, aunque ya es la parte que mencionaba al inicio de que ahorita se observa, después es decidir si tomas acción, pero sí es muy importante que observes con neutralidad las cosas, debido a que cuando no lo haces de esa forma, lo que comentábamos es que te pierdes, bueno, digamos, bloqueas esa situación porque prefieres, ya no lo vuelvo a hacer o ya no vuelve a pasar, porque lo bloqueas pensando que es algo malo y no te detienes a analizarlo, entonces si ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelve a pasar, realmente no te permite internalizar esas emociones, digamos, pero de forma neutral. Y entonces la siguiente vez que vuelva a pasar solo vuelves a repetir el mecanismo de si yo no lo vuelvo a hacer, ya no vuelve a pasar, la siguiente vez ya no me pasa. Y luego decir, mira, pues sí, me quedé bastante satisfecho, pues sí, siento un poco de incomodidad en el estómago, pero bueno, así pasó esta vez, ¿no? Y aceptar esa situación y la siguiente ocasión que se presente es muy probable que dependerá si en ese momento quieres tomar acción o no, pero que derivado que aceptaste el momento, bueno, la ocasión pasada aceptaste toda esa situación, digas, ya estoy empezando a sentirme así, y recuerdo que terminé esas emociones, ¿no? Y prefiero no llegar a eso, digamos, cuando decidas tomar esa acción. Pero de momento te das la oportunidad de aceptar todo ese conjunto y no solamente como empujarlo así y arrinconarlo, y decir, bueno, ahí quédate tantito, y ya otra vez cuando me vuelvo a acordar, porque se presenta otra vez todo el ambiente, vemos qué hacemos contigo, ¿no? Si me ves decir, sí, ahí estás presente, sé que eso ocurre, sí, cómo es este alimento en particular, o esta situación, y el hecho de aceptarlo y saber que está ahí es donde te permite también como empoderarte de la situación, digamos, que es otra palabra, pero pongámoslo con esta. Y entonces, por lo tanto, en el momento en que se vuelve a desencadenar ese conjunto de situaciones en la que, digamos, pasa porque sales de trabajar y cerca hay una máquina ¿cómo? Sí. Bueno, Sí. Sí. Y quieres comprar un chocolate porque siempre está ahí, ¿no? Y entonces, esa situación que desencadena, que la aceptes, que sepas que está ahí, que todo eso va a pasar, te permite como tomar más autoridad en todo ese conjunto de cosas y no solo decir, dejarlo llevar y, como lo decía, volver a caer como en el círculo vicioso de no lo estoy aceptando y nada más cuando llegue ese momento todo se desencadena, ¿no? Entonces eso es el ser curioso, el decir, porque siempre que pasa aquí se me antoja vuelto a verlo porque vi el comercial hace 2 semanas y lo traigo antojado, porque incluso si es un antojo, pues te has estado aguantando desde hace 2 semanas que viste el comercial, pues lo puedes complacer, pero complácelo y disfruta el momento en que ya sí, pues sí era porque se me antojaba agregar y ni siquiera era lo que esperaba, ¿no? O nada más es porque como lo pusieron en el comercial se veía muy atractivo, pero realmente ni me supo a lo que imaginé que se abría cuando vi el comercial, ¿no? Entonces, bueno, también, sí, me supo. Sí, o sea, también. O sea, ambas cosas, ¿no? El hecho es aceptar esa información que estamos recibiendo de nuestro entorno con esa imparcialidad de decir, pues sí pasó así y me provocó esta acción, o sí pasó así y no me provocó nada de esto, o etcétera, ¿no? O sea, aceptar la acción con sus consecuencias y luego analizar, o bueno, no consecuencias, pero con sus resultados y analizar si esos resultados son los que estoy deseando tener. Sí, al final recuerden, o sea, la curiosidad es parte del proceso de observación, ¿sí? Acuérdense, o sea, que es el primer proceso de atención plena, es observación y va a tener como consecuencia el entendimiento. Te vas a entender mejor, te vas a conocer mejor, vas a entender el porqué de algunas cosas que haces, por qué eliges ciertos alimentos,
¿Por qué te da miedo tomarte tu glucosa? ¿Por qué? Sí, esto es como lo que les digo, la primera parte de entendernos, conocernos a nosotros mismos, las necesidades, porque esto, o sea, más adelante en el proceso nos va a ayudar a entender y a generar mejores estrategias en el caso de que queramos implementar estrategias de autocuidado relacionadas a ese comportamiento que a lo mejor no nos deja algo que deseamos. ¿Sí? Ese es el punto clave de la curiosidad. Y también, o sea, el recordar el experimentar las cosas sin expectativas, porque muchas veces, o sea, y esto pasa mucho cuando empezamos a introducir la alimentación consciente, sobre todo con la parte de autorregulación de la comida. Muchos, la expectativa inmediata que tienen es, porque voy a aprender a comer menos. O sea, si yo me autorregulo, mi expectativa es, voy a comer menos. Y puede ser que no. Y luego el tener esta expectativa, si no resulta en que no comen menos, o pasa un tiempo, y no estás notando que se disminuye la cantidad por alguna razón de tu comida, empiezas a sentir culpabilidad, desesperación, porque es que no está funcionando, porque no estoy reduciendo mi comida. Cuando es el objetivo de el poner atención a tu alimentación. El poner atención a tu alimentación es experimentar y escuchar las necesidades de tu cuerpo. Y darle lo que tu cuerpo te está pidiendo. ¿Sí? Sigues comiendo la misma cantidad, pero comes diferente. Y eso no lo notas. Si no estás poniendo atención plena. ¿No? Otro punto también importante es que te ayuda, o sea, retomando, te ayuda a generar mejores estrategias. Porque muchas veces, no, es que tengo que hacer esto. Tengo que empezar a comer, no sé, más verduras. No lo logré, pero tengo que hacerlo. Si en lugar de sentarnos a explorar por qué no pude, por qué esto no me funcionó. Si tú te haces esas preguntas cuando de momento tienes una dificultad, ¿por qué no está funcionando esto? Te permites, ¿sabes qué? Es que no me resulta comer, no sé, ensalada, pero creo que me gustaría experimentar con un guisado que lleve más verduras. O sea, este es mi guisado favorito, no sé, un estofado. Puedo probar esto nuevo porque esto me gusta. O sea, te permite explorar otras opciones y no encasillarte en que tienes que hacer las cosas de una sola forma. Eso también por eso también es importante. La base de la alimentación consciente. Y también el ser curioso en esta situación trae tantos cambios también como consecuencia de dejar de pensar que tengo que imitar lo que alguien más hace para poder hacer cambios adecuados o cambios importantes, ¿no? Como lo decían, quizás, pues se considera que comer más verduras podría ser en ensaladas, pero no necesariamente tiene que ser de esa la forma, ¿no? Quizás a ti te adaptas mejor con otras situaciones o se te da mejor no sé, adquirir otro tipo de preparaciones, digamos, en las que puedas integrarlo, y eso no quiere decir que esté mal, o sea, ni nada. Al final del día tú estás descubriendo una forma en la que a ti te funciona, en la que te es placentero, eso es súper importante, y que al final del día pues terminas rompiendo ese patrón de pensar que tienes que hacer lo que el estándar que se dice para poder alcanzar eso, ¿no? Que también eso sería como una expectativa, ¿no? Es decir, es que veo que todos comen ensaladas y comer ensaladas es lo que se hace, o bowls, ¿no? Que se puso de moda un tiempo, y si no lo como un bowl, no comí vegetales, ¿no? Y nada que ver, ¿no? O si no o por decirlo, no sé, otro que se tiende a hacer mucho es que si no los comes en cierto tiempo de comida, o esta cuestión de dejarlo solo para un tiempo de comida, ¿no? Si a ti te gusta comer verduras en la noche o en las colaciones, por seguir con el ejemplo de las verduras, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es esa libertad de explorar cómo realmente tú te adaptas o tu estilo de vida se adapta a integrar esos cambios que estás buscando. Eso sería. Sí. Sí, y además tenemos que tener claro, por ejemplo, qué sería lo contrario, o sea, retomando esa idea como para reforzarla,
usualmente cuando no ponemos atención plena, no nos observamos con curiosidad, al contrario, tendemos a juzgarnos cuando no salen las cosas como planeamos. Hay muchos mecanismos que podemos ocupar o que solemos ocupar cuando se presentan estas situaciones que además nos siguen bloqueando, o sea, refuerzan ese bloqueo, que es el evadir. No, simplemente no pienso qué es lo que me está dificultando, no, o sea, y es lo que decíamos, ¿no? Es que lo tengo que hacer así, lo tengo que lograr, pero no nos sentamos a ver qué está pasando y a explorar otras opciones diferentes que se adapten más a lo que nosotros necesitamos. También, o simplemente dejamos de pensar. No lo queremos, ni siquiera no voy a pensar en eso. No me voy a enfocar porque pensamos que es como enfocarnos en lo negativo y eso no nos va a traer algo positivo. Pero la cuestión es que lo observamos, o sea, si tú esas cosas que de momento te están siendo difíciles, las observas o sea, juzgándote, sí te van a traer cosas negativas, porque exactamente, estás alimentando toda la negatividad que está surgiendo en ti. En cambio, si lo ves con curiosidad, si empiezas a explorar, ¿por qué? ¿Pero por qué me siento así? ¿Por qué no me funciona? Y si no te funciona, ok, acéptalo. Tampoco se trata de sí, lo reconozco, pero me tengo que forzar a que funcione así. No, o sea, es aceptar, es que esto no es para mí, pero voy a buscar otras opciones. Porque me interesa esta estrategia, porque sé que me trae un beneficio, ¿no? Entonces, o sea, por eso es importante hacerlo de una forma diferente, no es forzar las cosas, es observar con curiosidad, precisamente. Nada más, incluso ni siquiera es forzar a relajarte, hasta que tengas que pensar que en ese momento te tienes que relajar, porque estás siendo consciente, ¿no? O sea, incluso esos sentimientos que están llegando al momento que podrían ser un poco conflictivos, pues son normales y va a ser un proceso que quizás las primeras veces van a estar ahí, pero conforme pase vas a poder tener un poco más de control sobre ellos porque vas a entender de dónde vienen. Cuando empiezas a entender un poquito de esa parte de dónde vienen, dices, bueno, es por esto y esto, y encuentras mecanismos de regularlos un poco, ¿no? Porque no se trata como tal de controlarlos, sino solamente el poder tener, estar como consciente de ello y saber regular esas situaciones. Y ojo, también, o sea, se vale, a veces, o sea, es normal que ciertas cosas, o sea, las podemos reconocer, o sea, todavía en el proceso de empezar a darnos curiosidad, de ser más conscientes, poner más atención, descubrir cosas que, oye, de repente son un poco difíciles para nosotros. Y se vale, o sea, reconocerlas, pero o sea, sí, después te atiendo, ¿no? En un momento que a lo mejor te sientas más listo para atender, pero ya lo reconociste. Se vale también dejarlo, o sea, no es precisamente evadir, simplemente es no sentirte preparado para manejarlo en ese momento y lo dejas por un momento después. Y para eso también sirve mucho, por ejemplo, llevar un diario, porque ahí lo podrías como anotar lo que sentiste en esa experiencia, en esa observación, pero decidió dejarlo para después porque igual y no te sientes listo, ¿no? Entonces, y también sobre todo en etapas como iniciales, cuando empezamos a aprender alimentación consciente o atención plena, el reconocer pensamientos, o sea, que nos estamos juzgando. Entonces, o sea, decir, bueno, ese pensamiento no, o sea, sí, no sé, digo, no, es que qué mal que sigues comiendo. No debo de pensar así, le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita. Pero es que yo lo estoy disfrutando y quiero permitirme seguir explorando estos sabores. Sí, o sea, es como, ok, sí, me estoy dando cuenta, porque no es como que ya están en este live y mañana empiezan a ver todo con curiosidad y ya, adiós prejuicios y ya no me voy a juzgar nunca más. No, o sea, es un proceso, es una habilidad y lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada quien, a algunos les es más fácil que a otras personas, pero es un proceso que lleva tiempo. Sí, entonces, pero el primer paso es por eso la observación con curiosidad, porque nos permite reconocer esos pensamientos que los detonan cuando sucede y decir, no, o sea, también darnos aliento, ¿no? El por qué reconocerlos y el explicarnos a nosotros mismos, aunque pueda parecer un poco así como, pero sí lo entiendo, ¿por qué me lo tengo que explicar? El hacerlo como más tangible el pensamiento de ¿por qué no está bien que yo piense así en este momento?
pensar un poco más positivo, si lo quieren ver así. Y también, o sea, nosotros siempre les decimos, si quieren, les gusta llevar un diario, es muy bueno, es muy útil, porque entonces estos pensamientos, o sea, como pensamientos persistentes que hacen que nos juzguemos en ciertas experiencias, como cuando nos tomamos la glucosa o cuando estamos relacionando, o sea, escuchando más nuestras sensaciones de hambre, cada que aparecen anotarlos y así mecánicamente anotar algo que contrarreste ese pensamiento, porque nos permite reconocerlos y saber cómo manejarlos, o incluso hacernos conscientes de los pensamientos, y con el tiempo y conforme vayamos ganando más habilidades de alimentación consciente, que también, o sea, no es solo la curiosidad, también es la autocompasión, y hay otras muchas cosas que nos van a ayudar a crear este arsenal de herramientas para poder permitirnos explorar sin número de experiencias con curiosidad y no juzgándonos. Y por ende, hacer mejores estrategias para cuidar nuestra salud mental y física, que eso es lo que se busca precisamente con la alimentación consciente. Hacer un cuidado más integral de lo que somos nosotros. Entonces, como para resumir ya todo lo que hemos dicho, ¿por qué es importante el vernos con curiosidad? Porque nos ayuda a ver todo con más neutralidad. No catalogar en lo que estamos haciendo es bueno o malo, simplemente observamos qué reacción, cómo reacciona nuestro cuerpo a esa actividad, y empezamos a analizar las situaciones, el por qué, cuándo, cómo. Recuerden que hay un reel que hicimos hace poco específicamente para la alimentación, o sea, para el momento de comer, y pregúntate cómo, cuándo, por qué quiero comer, todo eso, o sea, son preguntas bases que pueden utilizar para muchas situaciones, para medirse su glucosa, para cuando tienen una experiencia que de repente les genera un poco más de ansiedad, cuando van a monitorearse, cuando van al médico, ¿por qué? Es preguntarnos, o sea, como tener una conversación con nosotros mismos desde la autocompasión, que ya más adelante iremos platicándoles, si ustedes quieren, déjenos en los comentarios si les interesa, en lo que es la autocompasión y por qué también es una herramienta base de la alimentación consciente y de la atención plena en general. Entonces, ¿por qué es importante también? Nos ayuda a entendernos mejor, y entonces el entendernos mejor nos permite elegir mejores opciones para nosotros, mejores formas de autocuidarnos que sean eficientes y que podamos mantener a largo plazo. Porque recuerden que si hay algo que no, o sea, si nos forzamos a hacer una cosa de cierta forma, o sea, comer jugos verdes, vamos a poner todos los días, y a mí no me gustan los jugos verdes, pero es que dicen que son buenos para reducir mi glucosa, lo vamos a dejar, y con eso también como afectamos así, tú lo dejas porque es el estándar de lo que deberías de hacer, lo que idealizaste que deberías de hacer, y no lo logras. Esa sola experiencia tan aislada puede desencadenar que ya no quieras probar otras cosas, porque te hacen sentir cosas negativas, porque te hacen sentir que hay un problema contigo porque no lo logras, cuando simplemente la estrategia que estás ocupando puede no ser la ideal para ti y tus situaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante el entendernos mejor. Nos ayuda, como ya dijimos, a considerar diferentes opciones cuando tenemos un problema o necesitamos resolver algo, ¿no? Queremos empezar a hacer ejercicio y no nos está costando mucho trabajo. ¿Por qué? ¿En qué momentos? O sea, explorar todas las opciones. ¿Qué es lo que fue difícil de esto? O sea, lo intenté y no me salió. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿No? Evidentemente todo esto, o sea, sería mucho más específico si tuviéramos todo el contexto de cada uno de ustedes, ¿no? Y por eso también es importante el acudir a la asesoría, para poder centralizar estas cosas. Sí. Pero simplemente hacernos estas preguntas. También, evidentemente, con esto va a traer un impacto más positivo en tus pensamientos y por lo tanto en tus hábitos, porque ya no es un debo, sino un elijo. Yo elijo hacer esto porque esto es lo que descubrí que es lo que más me funciona y me hace sentir bien, ¿no? Yo elijo, a lo mejor en este periodo inicial de mi diabetes, monitorearme con más frecuencia porque me permite, o sea, el ver con curiosidad de, oye, mira, esta combinación de alimentos hace que no se eleve tanto mi glucosa después de comer. Qué interesante, ¿no? O sea, nos ayuda a ver todo diferente, no con
ay, es que tengo que hacerlo, ay, es que si sale mal, si sale muy alta mi glucosa, ay, voy a tener que dejar de comer esto que me gusta. Sí, entonces nos ayuda a ver de forma positiva las estrategias y las experiencias, exactamente. Nos ayuda a reconocer y aceptar, que es el punto que mencionamos con anterioridad, o sea, ya lo explicamos, y el lidiar de forma diferente con los obstáculos y con las cosas positivas que también experimentamos, ¿no? Lidiamos simplemente de forma diferente. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situaciones nos puede ayudar? O en qué situaciones podemos tener curiosidad de explorar en nuestros niveles de glucosa, como ya estuvimos poniendo el ejemplo durante toda la sesión. ¿Cómo se siente el hambre para ti? También, o sea, el ver con curiosidad puede ser muy útil para poder atender las necesidades de tu cuerpo y autorregular la comida que comes. ¿Qué causa tu necesidad por comer? Porque a veces no comemos, o sea, esto ya lo hemos hablado muchas veces, que no solo comemos por hambre en algunas ocasiones, hay otras cosas que nos pueden provocar el deseo por comer. Y entonces podemos reconocerlas y saber y decidir con conciencia cuándo queremos hacerlo y cuándo no nos es conveniente, ¿no? ¿Qué sucede también dependiendo de cada respuesta? O sea, si yo decido, por ejemplo, yo sé que a lo mejor comerme solito un bote de helado no es lo mejor, a lo mejor para mí, pero tengo ganas, decido con conciencia hacerlo, ¿cuál es la respuesta? El ver con curiosidad qué pasa. Y con neutralidad decidir después si quiero volver a experimentar esto, cómo se sintió en mi cuerpo, o sea, tomar decisiones dependiendo de esa respuesta. Y en esa parte también cabe un poco agregar el ser honestos con eso que estamos analizando, ¿no? El no evadir algunas cosas o querer justificar algunas cosas, sino ser honestos para poder sacar el mayor provecho de la experiencia. Sí, sí. Sí, mira, en el proceso es normal como tener, o sea, que se nos presentan dificultades. Y es muy diferente simplemente querer ignorar que nos equivocamos o decirnos incluso, o sea, juzgarnos y hablarnos mal de él. No, no seas así, esto no va a volver a pasar. Es mucho más fructífero el aceptarnos a hablar con nosotros mismos, reconocer lo que pasó, para que entonces podamos prepararnos para una situación similar y ya no volver a cometer, por decirlo así, los mismos errores. También eso nos permite la curiosidad, o sea, al final es mucho más positivo verlo así que el cerrarnos y el juzgarnos y el hablarnos mal y el culpabilizarnos. Sí, aquí, por eso es importante también el concepto de autocompasión y aceptación, que son también, como les digo, puntos claves de la alimentación consciente. Y también nos permite la curiosidad explorar cómo diferentes factores pueden alterar nuestra glucosa. O sea, y esto no se centra, como muchas veces creemos, solamente al qué comemos, sino al cómo dormimos, cuánto estrés tuvimos durante el día, si nos sentimos mal, si hay alguna enfermedad adicional, a lo mejor nos dio gripa y eso puede afectar nuestra glucosa. ¿Sí? Al reconocer todos esos factores, nuestro nivel de actividad física, porque también se puede bajar mucho la glucosa cuando tenemos diabetes y tampoco puede no tener un efecto tan positivo dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué se bajó también? O sea, explorar todos esos factores y reconocer a cuáles somos más susceptibles y reconocerlos todos, no centrarnos en uno solo como respuesta al manejo de nuestra glucosa, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, ya para terminar, ¿por dónde podemos empezar? Simplemente explorando y observando. Ese es el primer paso. Reconociendo esos pensamientos que de momento nos bloquean, que no nos llevan a donde queremos ir. El simplemente empezar por reconocerlos, eso ya es un avance, es un paso adelante. Recuerden siempre sin juzgar, de una forma, o sea, cuando hablamos de autocompasión es como si fuera un amigo muy querido. Háblate a ti mismo como le hablarías a un amigo muy querido. A un amigo muy querido no le dirías, oye, avívate, no seas inútil.
¿no? O bueno, a lo mejor sí, no sé cómo te llevas tú con tus amigos, pero difícilmente le hablarías de forma grosera a una persona que quieres cuando tiene un momento difícil. Serías más cuidadoso con tus palabras, exactamente. Tendemos a ser más cuidadosos cuando hablamos con otra persona. Pues de esa misma forma, hablarte a ti mismo, reconocer lo que te funciona, qué pensamientos te ayudan a avanzar y cuáles no. Permitirte explorar, o sea, explorar cada una de esas cosas. Te va a llevar un paso más adelante en tus estrategias y al ser la persona que quieres ser y a poder manejar mejor tu diabetes y a poder mejorar tus hábitos y tu calidad de vida de forma general. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, si tienen alguna sugerencia, si ahorita no se les ocurre nada, pueden de repente como pensarlo un poco y si después se les surge, pues pueden dejarlos en el comentario. Ya saben que se va a subir el live y pueden verlo después si quieren, repetir alguna información y dejar ahí los comentarios o pueden escribirnos con alguna otra publicación en donde quieran. Y también si hay algún punto que les llamó la atención, coméntenlos y igual y podemos como abordarlo en más profundidad en siguientes en vivos. Recuerden que estamos planeando hacer un en vivo cada 15 días más o menos. Entonces, pensamos que esto sea frecuente. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan podido aprender un poco o entender un poquito más de lo que es la alimentación consciente, que yo sé que para muchos es un concepto muy nuevo, una forma muy diferente de poder ver nuestras estrategias de autocuidado, tanto en la enfermedad como en la ausencia de enfermedad. Entonces, yo sé que es algo muy nuevo y de repente como que genera muchas confusiones y como que nos topamos con muchas cosas muy diferentes a como solíamos ver las cosas, nuestra alimentación, nuestro autocuidado, ¿no? Y es un proceso bastante largo, no es como que ya les digo, soy una persona nueva. Despierte, tengamos un momento, en inglés le dicen, ajá.